Gloria. En la obra de nuestro Señor hay lugar para el Hijo de Dios, más allá de lo que deba ser. Lo importante es servir por amor. El servicio que otorga el Señor, diligentes debemos cumplir. A sus ojos tiene gran valor el obrero que aceptó servir. En el cuerpo de nuestro Señor no interesa el lugar para orar, donde quiera coloca al Señor. Lo importante es la fidelidad, la elección de los siervos de Dios le compete solamente a Él. Cuando elige, digamos amén, sin mirar el lugar ni a quién. La elección de los siervos de Dios le compete solamente a Él. Cuando elige, digamos amén, sin mirar el lugar ni a quién. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor,
aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque soy muy bien que él se acerca, lo siento hasta en mi piel. Ya puedo ver a mi Señor viniendo con gran poder. A la elegida viene a buscar, su reino quiere empezar. Aquellos que aceptaron el alto precio pagar podrán subir sin demorar, nada queda por vencer. Ellos murieron diariamente con Cristo el gran Adalid. Pero hay creyentes durmiendo aún, sin poder despertar. Están soñando, no están velando, tampoco esperan por él. Que tú siempre aguardas que Cristo venga por ti. Mucho has luchado, mucho has sufrido, casi hasta sucumbir. Sonríe, hermano, Él está cerca, pronto con Él partirás. Puedo ver que Él ya viene, lo siento en la oposición. La apostasía y la idolatría detenerle no podrán. Cristo ya viene por la elegida, es su tiempo de reinar. Nuestra esperanza tornándose está en feliz realidad. La dulce esposa se ha preparado, lista para reinar. Los saludamos con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Una nueva oportunidad, hermanos, que tenemos de seguir estudiando la palabra.
Y por eso debemos dar gracias a Dios, ¿no? En este tiempo de oscuridad, en este tiempo de tinieblas, en este tiempo de hambre y no de comida, sino de hambre de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la gracia y la misericordia de poder estudiar la palabra, hermano. Tanto lugar en el mundo que nos pueden estudiar, hermano, ni siquiera acceso a la escritura tienen, y nosotros que tenemos, hermano, vamos a aprovechar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a continuar nuestro estudio de la carta a Filemón. Gracias a Dios. Habíamos quedado en el verso 11, hermanos. Y bueno, el verso 10 se basa en el nuevo nacimiento de Onésimo. Había sido engendrado en la prisión de Pablo, y vimos que el mensaje de la cruz, del sufrimiento de Cristo, es imprescindible para generar el nuevo nacimiento. Hermano, no existe otro evangelio. No existe ese Dios quiere hacerte un campeón, o Dios quiere hacer algo, quiere hacerte feliz. Ese no es el evangelio, hermano. El evangelio es presentar los sufrimientos de Cristo, que lo llevó a la cruz, a identificarse por todo el mundo. Allí Él murió, luego fue sepultado y resucitó, triunfando sobre la muerte. Y todo el que cree en Él, confiesa con su boca y cree en su corazón, dice que es salvo. Así dice la palabra. Por eso necesitamos entender el mensaje de la cruz, el mensaje de la gracia. Solamente el mensaje verdadero del evangelio puede producir el nuevo nacimiento. Y en este tiempo, hermano, por eso es que están entrando muchos y muchos sin haber nacido de nuevo como aparentes hermanos. Encontramos ahí que se están igualando la cizaña y el trigo. Y bueno, así, hermano, pero la palabra nos presenta bien cómo es que Onésimo llegó a ser engendrado por la predicación del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no era un hombre que medraba con la palabra, o que negociaba, o que alivianaba el mensaje, sino que presentaba bien puro al Cristo crucificado. Presentaba bien el mensaje. Y ahí fue que Onésimo fue engendrado en la prisión en Roma. Toda la fuerza de Dios mostrado a través de la debilidad aparente de Cristo en la cruz. Allí produjo una vida nueva en Filemón. Dice en el verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil. Y así es, hermano, porque hasta ese momento solamente Filemón tenía una vida en el viejo Adán. ¿Sí? Su cabeza era el antiguo Adán. No tenía una vida espiritual resucitada con Cristo. Por eso no podía ser útil a Filemón en la obra del Señor. Y más ahora a ti y a mí es útil. Hermanos, qué hermoso lo que nos presenta acá la palabra. Nos marca un antes y un después, pero el punto de partida es el nuevo nacimiento. Si hacemos estos versos 10 y 11, si los unimos, nos presenta la nueva creación como punto de partida, que Onésimo fue engendrado, nació de nuevo, pero nos muestra que antes fue inútil. Nos marca un antes de ese nuevo nacimiento. Pero ahora, dice, ahora es útil a ti y a mí. Muestra el después del haber nacido de nuevo. Y vamos a ir paso a paso porque vamos a entender todo lo que la vida de Cristo fue edificada en Onésimo, porque fue tan útil a Pablo que Pablo quería quedarse con él. Imagínense, hermano, presentándole, tal vez, bueno, decía, mira Filemón, que si vos no le recibís, yo me quedo con él, porque para mí este es un instrumento útil. Gracias a Dios. Así, hermano, tantas veces vemos hermanos útiles en la obra del Señor, que no son considerados, pero aquellos que sí ven la utilidad en la vida espiritual de los hermanos, y hacen así también, hermanos. Pero vamos a ver paso a paso, hermano. Vamos a leer en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 1 al 6, y vamos a ver muy superficial nomás, hermanos, porque esto tiene que ver con el estudio que está dando la hermana Carmen,
y ella sí está desarrollando y va a seguir desarrollando bien claramente, así que vamos a leer nada más y vamos a citar, hermanos. Gracias al Señor. La carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2, verso 1 al 6. Dice: y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Conforme a la condición de este mundo. En la versión 1960 presenta la palabra corriente, hermanos. Y eso suele confundir un poco a los hermanos, tratando de ubicar este pasaje a los hermanos que no andan conforme toda la voluntad de Dios. Pero acá podemos entender, dice, conforme a la condición de este mundo. ¿Cuál es la condición de este mundo, hermano? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Todo el mundo, el hombre que está bajo pecado, está bajo el Satanás, bajo el espíritu. Dice que ahora los hijos de desobediencia, aquellos que no reciben el Evangelio. Ahí entendemos más claramente, hermano. Entre los cuales todos nosotros, ahí nos aclara, también vivimos en otro tiempo. Ahí nos muestra un antes. Esto es lo que consideramos de esta porción. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nuestra cabeza, hermano, acá. ¿Por qué? Porque estamos bajo la ira de Dios. También como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Hasta allí, hermanos, la Escritura nos muestra un antes. Antes éramos hijos de ira y ahora estamos sentados en los cielos con Cristo. Tenemos un lugar en los cielos. Ese lugar ya está asegurado para cada uno de los que han nacido nuevo. Gracias a Dios, hermanos. Esto para presentar que Filemón nació de nuevo. Y Pablo marca el antes y el después. Pero dice también la utilidad para ti y para mí. Vemos que Onésimo no solo fue engendrado, que no solo nació de nuevo, sino que fue edificado mientras estaba al lado de Pablo. Por eso es que Pablo llegó a amarlo tanto. Porque este Onésimo evidentemente recibió la doctrina. Por eso le dice: mira, Filemón, si vos le tomás a Onésimo, te va a ser útil. ¿Por qué? Porque entiende lo que yo le dije. Conoce la palabra, conoce la enseñanza, la doctrina que yo le di. Por eso es que puede ser útil, hermanos. ¿Y por qué? Porque evidentemente Onésimo fue transformado y su vida práctica también fue así. Por eso es que Pablo destaca la utilidad de Onésimo. Parece ser que Pablo está parafraseando con el nombre de Onésimo. Dice, porque Onésimo significa provechoso, útil. Y antes él no vivía conforme a su nombre. Pero ahora, que nació de nuevo, sí va a hacer honor a su nombre. Ahora sí es provechoso. Nació de nuevo y el mensaje está dando fruto en su vida. Continuamos en Efesios 2 y vamos a leer versos 8 a 10. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nos presenta la gracia que nos salva por medio de la fe. La gracia nos salvó y nos puso en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe. Pero vemos cómo Dios se interesa en que esa vida resucitada se manifieste. La vida de Cristo crezca y se manifieste en este mundo, en donde nosotros nos movemos en nuestra vida. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, somos hechos de la mano de Dios. Este nacimiento espiritual es un nacimiento de Dios. Y dice, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y la versión 1960 dice que Dios ya la preparó de antemano.
Y esta palabra de antemano también tiene que ver con la palabra predestinación, porque todo Dios predestinó, marcó de antemano y reunió todas las cosas en Cristo, de tal manera que la vida resucitada de Cristo sea una novedad de vida, florezca buenas obras, florezca el amor, la gracia y la paz, la misericordia, la templanza, la tolerancia, y así, hermano, el fruto del Espíritu Santo va tomando la vida de Cristo. Todo esto Dios ya lo preparó. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Seguir conforme habemos recibido a Cristo. Dice Pablo en la carta a los Colosenses, de la manera en que habéis recibido a Cristo, ahí tenemos la gracia que nos salvó. Bueno, así anda por la fe. Ahí tenemos en las buenas obras, la preparación y andando en las buenas obras que Dios ya preparó. Por la fe nosotros vamos caminando. Vamos caminando y vamos dando pasos. Yo recordaba mientras leía estos pasajes, hermano, y meditaba en esto, el salmista dice: lámparas a mis pies tu palabra. Pero no nos cuenta que él iba avanzando paso de paso por medio de esa luz que iba haciendo. Dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero no es que él se quedaba parado en el camino y alumbraba y jugaba en el camino con la luz, hermano, no. Sino que él alumbraba porque era un camino de oscuridad. Alumbraba, ¿y qué tenía que hacer este hombre en este camino? Allí donde el camino era alumbrado, dar un paso para avanzar. Sí, y las tinieblas quedaban afuera, atrás. Entonces miraba hacia adelante, ponía la luz y volvía a dar otro paso. Y así, hermano, porque la luz de la palabra nos va alumbrando el camino para avanzar, hermano. Nunca la palabra nos va a dar verdad para volver atrás. Por eso, hermano, que esta luz es tan preciosa que nos hace crecer. Cuando la recibimos por fe, nos hace crecer, hermano, nos hace mirar a Cristo, nos hace caminar hacia arriba, hacia la meta, hacia donde Cristo está sentado, y nos hace ver con el deseo de amarle y ganarle, hermanos, cada día. Gracias a Dios. Entonces, Onésimo es presentado en el antes y en el después, tanto en la vida en el viejo Adán, como ahora en la vida en Cristo. Pero vemos que Pablo dice que él tiene una utilidad. Él tiene una utilidad. Dice en el verso 12: el cual te vuelvo a enviar, tú pues recíbele, y vamos a anotar la versión antigua, dice, hermano, recíbele como a mis entrañas. Hay otra versión, por ejemplo, la versión de la Biblia Jerusalén 1975 lo traduce así: te lo devuelvo a mi propio corazón, dice. Hermano, es como si Pablo se sacó su corazón y le envió a los hermanos, le envió a Filemón mismo. Mira, este es mi corazón. Imagínense cuánto valor Pablo le dio a Onésimo, hermanos. Qué alto valor tenía este hombre para Pablo. Hermano, y solo el mensaje que tenía Pablo para darle a Onésimo podía generar esta comunión. Por eso, hermano, es que hacemos tanto hincapié en la doctrina, hermano. ¿Qué necesidad hay de cuidar, hermano, la sana doctrina, la sana enseñanza, hermano? Porque esa es la única que nos prepara, hermano, para reinar, para vivir una vida victoriosa, para vencer, hermano, sobre nuestro viejo hombre, sobre toda potestad y gobernador de las tinieblas, para cumplir y estar así como dice Cristo en su promesa en Romanos 16, y pronto el Señor Jesucristo aplastará, pondrá, dice, a Satanás debajo de vuestros pies. Hermano, todo esto, ¿por qué? Porque confiamos y vamos aprendiendo. Solamente la sana doctrina, hermano. Qué cuidadoso, hermano, como dice, así como el hombre, dice, tiene que cuidar a la mujer como un vaso frágil, como un vaso frágil. Hermano, y yo miraba allá si no me equivoco, hermano, y ustedes me ayudarán y me corregirán seguramente con algún mensaje por ahí, algún comentario, vamos a estar ayudándonos juntos. En Eclesiastés un proverbio que dice, y recréate en la mujer de tu juventud, en la mujer de tu juventud. Y exhorta la palabra
a volvernos a la mujer de la juventud. Y hermano, aunque usted no haya entendido, solamente la gracia le pudo salvar. ¿Mm? Solamente la gracia, hermana. Y es en ella que nosotros tenemos que recordar. ¿Mm? Mirar por la senda antigua, hermano, que es la palabra, cómo Dios trazó todo un camino, toda la palabra nos quedó escrita, hermano. Simplemente tenemos que mirar la palabra, hermanos. Ahí está. Y cuidarle como un vaso frágil, ¿no? Como un vaso frágil, hermano. Gracias a Dios. Bueno, dice, te lo devuelvo a mi propio corazón. ¿Qué situación, hermano? ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Esto coincide con el verso 17. Dice, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí. Recíbelo como a mí. Y en el verso 12 dice, recíbele como a mis entrañas. Pablo está tratando de vestir a Onésimo como si fuera Pablo, su hijo. Gracias a Dios. No sé si usted tuvo la oportunidad, cuando yo soy medio joven y todavía mi hija no está preparada para hacer los mandados, pero seguramente la mayoría de los hermanos habrá hecho mandados, o que vaya a la casa de un vecino y le dice, decile que vas de parte mía, y presentate, yo soy el hijo de fulano, y ahí te atiende el vecino, pero vení, pasá, hijo. Así es, hermano. Eso es lo que Pablo quería provocar en el corazón de Filemón. Pablo estaba provocando en el corazón de Filemón como si cuando viera a Onésimo, como si estuviera observando la cara de Pablo, el cuerpo de Pablo mismo. Qué hermosa manera que el Espíritu Santo nos retrata, hermano. Cómo nos guía a que vivamos en el amor, conforme la nueva creación, conforme la nueva creación. Y así muchas veces, hermanos, si podemos examinar nuestra vida, tal vez nuestro pasado, hermano, y nuestra actualidad, o estudiar, hermano, la vida de la iglesia, podemos decir muchas veces, hubieron hermanos que antes fueron inútiles, porque tal vez no estaban preparados, pero hoy sí están útiles. Pero qué hermoso, hermano, cuando siempre nos conducimos conforme la nueva creación, conforme el amor. Y tener esa mirada, hermano, de recibir a los hermanos como si fueran Cristo mismo. Entonces los abrazamos en el amor, los amamos, hermano, verdaderamente. Y ya tendremos tiempo, hermano, de ser edificados unos a otros. Pero lo primero es el amor. El amor, hermano, el apóstol Pedro, y yo pensaba, digo, qué hermoso Pedro que hable tanto del amor. Dice, tened entre vosotros ferviente amor. Esta palabra habla del fervor. Si usted ha conocido hermanos con fervor, va a entender lo que es esta palabra ferviente. Hay una traducción que dice, tened entre vosotros muchísimo amor, dice. ¿Por qué? Porque, bueno, la palabra amor en realidad no se puede medir, hermano. No se puede medir la palabra amor. Es lo mismo que la palabra sal o la palabra azúcar. Nosotros decimos un grano de azúcar, pero sigue siendo azúcar. Decimos sal, pero sigue siendo sal. No podemos medir, hermano. Y así es el amor. Y así es Cristo. Es el amor sin medida. Por eso, hermano, que cuando hay amor, el amor todo lo puede. El amor todo lo sufre. El amor todo lo espera. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo se está manifestando. Y bueno, hermanos, el amor, dice, cubre multitud de pecados. Qué hermoso lo que habló Pedro, hermano. El amor cubre multitud de pecados. Y hay una versión que traduce en vez de cubrir, dice perdona. El amor perdona multitud de pecados. Y era como si Filemón tenía que entender y en su ojo poner el amor. Pablo estaba generando en su corazón, en sus propias entrañas, en su interior, en su corazón, el amor. De tal manera que mire a Onésimo y pueda decir, mi hermano, ¿sí?
este es mi hermano ahora. Antes era mi siervo, pero ahora es mi hermano. Vamos a ir viendo paso a paso todas las palabras que utilizó Pablo para mover el corazón de Filemón. Porque hemos visto que ha sido una situación muy difícil por la cual Onésimo escapó, ¿no? Por la cual huyó Onésimo de la casa de Filemón. ¿Cómo puede ser que un hombre tenga que marcharse de la casa de un hombre que hace honor a su nombre? Uno que besa. Tiene que estar totalmente opuesto al amor y tiene que ser rebelde totalmente. Y bueno, así fue Onésimo, huyó de la casa de donde hay amor, donde hay cariño y afecto. Pero ahora viene a refugiarse y viene a brindar también amor. Entonces, hermano, qué hermoso cuando el amor se multiplica, se multiplica, gracias a Dios. Porque Pablo lo que le está diciendo es que no solamente él va a ser bendecido con tu vida, Filemón, sino que vos vas a ser bendecido. Recuerdo que Pablo escribió a los romanos y le dice, también para conquistar el corazón de los romanos, dice, me he propuesto ir a vosotros para confortarnos mutuamente, para bendecirnos mutuamente. Pablo también sabía que podías recibir bendición. ¿Y cómo? Ya desde el momento en que los hermanos le recibían, Pablo era bendecido, Pablo era fortalecido, y así, hermanos. Consideremos el amor, dice la palabra, considerémonos en el amor. Gracias a Dios. Dice, hermanos, el verso 13, yo quisiera detenerle conmigo para que en lugar de ti me sirviesen las prisiones del Evangelio. Pablo mencionaba las prisiones y parece que Pablo le ponía título a sus prisiones. Prisiones de Jesucristo y prisiones del Evangelio. Hermanos, muchas veces nos vamos a encontrar este lugar, vamos a encontrar prisioneros, pero del Evangelio. Hermano, esto también tiene un significado literal, pero si, como hemos visto al principio, Pablo estaba prisionero del Evangelio. Es como decir, bueno, la gente común dice, no, estos policías me tienen preso, dice. Pero Pablo le está atribuyendo su prisión al Evangelio. Qué hermoso, hermano, porque los barrotes, hermanos, son esos hierros que están rodeando ese recinto donde está el preso. Y Pablo miraba los barrotes y él veía Evangelio. Miraba las paredes que lo encerraban y él veía Evangelio. Hermano, todo lo que miraba, Pablo se daba vuelta, miraba, y yo soy prisionero, pero soy prisionero del Evangelio, dice. Él estaba preso a causa del Evangelio, por el Evangelio y en el Evangelio. De tal manera, hermano, que donde quiera que miraba Pablo era el Evangelio. Aleluya, hermano. Qué hermoso, hermano, cuando nuestra vista está puesta en esta hermosa y buena noticia, que tiene un nombre sobre todo nombre, y es Jesucristo, hermanos. Y Pablo quería darle ese lugar a Onésimo, que me sirva en este lugar. Hermano, Onésimo iba a disfrutar un gozo, pero también sería mayor gozo estar al lado de Filemón. Porque no solamente Filemón, no solamente Arquipo y Apia iba a ser bendecidos, sino toda la iglesia. Toda la iglesia iba a ser bendecida por la vuelta de Onésimo. Yo miraba y veía, parece paso a paso, cómo Onésimo iba regresando a Colosa, llevando esta cartita, y yo me imaginaba un título, regresando a casa. Tantas incertidumbres había tenido Onésimo, pero seguramente venía contento porque conoció el mensaje, y el mensaje nos da seguridad, hermanos. Yo quisiera detenerle conmigo. Pablo deseaba tener a aquel que era provechoso, pero siempre destacamos, hermanos, que Pablo no buscó su beneficio propio, sino vio y consideró y le interesó más la bendición de los otros. Pablo fue capaz de permanecer solo si así fuese posible, pero enviaría a los manos útiles con otros para que sea prosperada y edificada la iglesia. Entonces, esto es la mirada que Pablo presenta. Yo prefiero estar solo. Total, el Evangelio me tiene totalmente preso. Así que te envío a este hombre útil, útil para la obra.
Así es, hermanos, que dice en el verso 14, nada quise hacer. Resalte eso, hermano, anote, haga carteles, así como estamos acostumbrados a hacer cartelitos, colgamos en nuestros hogares, hermanos. Nada quise hacer, hermanos. ¿Por qué? Pablo demostró el compromiso que tenía en el compañerismo con Filemón. Y recordamos que Pablo le dijo, yo tengo resolución, tengo libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Pero ahí vamos a saltar del verso 8 al verso 14, vamos a unirlo. Nada quise hacer sin tu consejo. Qué hermoso, hermanos, como Pablo consideró, valoró a los compañeros y demostró el compromiso. Que mucho tenemos para aprender, hermanos, cada día de ese compromiso que asumimos en la obra del Señor. Si tenemos compañeros, hermanos, seamos responsables. Estos últimos tiempos el Señor nos ha enseñado mucho sobre el compañerismo. El compañerismo en la obra del Señor, que es una sola, hermanos. Una obra es del Señor. Y el compañerismo, yo nada quise hacer. Pablo podría hacer lo que él quisiera, pero no. Yo te considero, vos, Filemón, como mi compañero. Y habemos visto que la palabra compañero no es la que nosotros entendemos hoy en día. Nosotros creemos que es un compañero aquel que está en nuestro mismo lugar, aquel que ocupa el mismo espacio físico. Tenemos, por ejemplo, en nuestro lenguaje, manejamos la palabra compañero como si fuera aquel que por ejemplo, en la oficina, en el trabajo. Sí, conocí a fulano, sí, él es mi compañero de trabajo, decimos. ¿Por qué? Porque está sentado ahí al lado mío, o tal vez está en otra oficina al lado, pero es mi compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque ocupa el mismo espacio físico, y esa no es la aplicación verdadera de la palabra. La palabra compañero dijimos que es alguien que acompaña, que tiene un mismo sentir, que ha asumido una responsabilidad, hermano. Es como esos dos bueyes, hermano, que se le ha puesto ¿cómo es que se dice, hermano? No me estoy acordando la palabra. Bueno, era ese elemento, hermano, que se le ponía por el cuello a los bueyes. Gracias al Señor, bueno, ahora no me estoy acordando. El yugo, hermano, ahí me acordé, gracias al Señor. El yugo. Bueno, el yugo que se le colocaba, hermano, a los animales. Entonces iban juntos trabajando, y se le ponía en el cuello, hermano. De tal manera que no podía, imagínense si uno quisiera alzar el cuello, no iba a poder. No puede alzar ni bajar el cuello. Tiene el cuello puesto a la medida. De tal manera que no puede levantarse, no puede levantarse en orgullo. ¿Por qué? Porque el compañero le está ayudando a hacer igual. Tampoco puede caerse. ¿Por qué? Porque el otro le está ayudando a sostenerse. Y ese es el compañero, hermano. Un trabajo en equipo, un trabajo bien equipado, pero equivalente igual. Ese es el compañero, hermano. Y eso es lo que Pablo nos enseña mucho en esta carta. Esta carta breve pero llena de instrucción para nosotros, hermano. Tanto para los obreros como para la iglesia del Señor, hermano. Nada quise hacer sin tu consejo, porque tu beneficio no fuese como de necesidad, sino voluntaria. Yo me imagino, hermano, al güey cansado y el otro estirándole. Y solo recupera fuerza, hermano, porque ve que el otro trabaja y empieza también voluntariamente a ofrecerse, porque bueno, el animal no actúa así, pero el hombre sí piensa, no, este está trabajando solo, voy a acompañar. Y así, hermano, ese compromiso, ese amor comprometido en la obra es lo que nos une en el trabajo, hermano. Nos hace correr juntos en armonía. Y solamente este mensaje puede establecer, hermano, ese compañerismo. Por eso que Pablo hizo siempre hincapié en esto, de demostrar cuál era la verdad, el verdadero comportamiento del obrero, el verdadero comportamiento, hermano, de la iglesia. Dice en el verso 15,
porque acaso por esto se ha apartado de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Qué hermosa manera de hacerle pensar a Filemón. Todo esto Pablo hacía para que Filemón medite, y era como la manera de que Filemón iba rumiando, iba masticando, palabra por palabra escrita por el apóstol, y le dice, verso 16, no ya como siervo, antes más que siervo, como hermano amado, mayormente de mí, porque mayormente de mí es un hermano amado. Entonces le pone responsabilidad a Filemón de mirar que es un especial tesoro Onésimo del corazón de Pablo. Y dice, pero cuánto más de ti en la carne y en el Señor. Vemos, hermanos, que Pablo presenta no mirar la condición de siervo. Onésimo era un siervo de Filemón que se escapó, hizo lo que quiso, quedó preso y encontró al apóstol. Nació de nuevo y vuelve a casa. Pero ahora ya no tiene que ser visto como siervo, pese a que podría seguir trabajando como siervo en la casa. Pero la mirada de Filemón no tendría que ser como la de un siervo, sino lo primordial es la nueva creación, como un hermano amado. Vuelve a resaltar, Pablo dice, mayormente de mí. Pablo presenta que es su hijo amado, que es un tesoro para él. Hermano, ¿qué necesidad tenemos? ¿Qué necesidad que tenemos, hermano, de aprender la palabra, de recibir la palabra, hermano, que opere en nuestro corazón, que trabaje en nuestro corazón para que seamos compungidos, hermano, y tener este actuar, hermano, esta manera de obrar? Solamente la palabra, hermano, puede transformarnos y puede hacernos crecer así. Miremos la necesidad, hermano, de la guía en el trato, nuestro trato, nuestra manera de tratar con los hermanos. Que eso se ha perdido, hermano, en el tiempo. Parece ser que la palabra ha sido simplemente, repetimos, una teoría y ha dejado de ser eficaz. De manera que la iglesia verdaderamente sea un lugar de amor, que los hermanos sean instrumentos de amor. Dice, dice, ya no como siervo. Vemos que algo Pablo hace en esta carta. Filemón dijimos que era un hombre, tipo un empresario o algo así como lo llamaríamos en este tiempo, pero ahora era un hombre rico. Y Pablo tenía que también hablar al corazón de un hombre que tenía riqueza y tenía esclavos. Entonces le muestra que la condición de siervo ya no era lo primordial, sino la de un hermano amado. Y también tenemos enseñanza de Pablo, de que habló a los esclavos, de mirar a los hermanos ricos, porque antes los ricos eran muy respetados y temidos, pero cuando eran hermanos, como que le perdían el respeto. No, si este es un hermano, encima no hace nada en la congregación, ni cantar no sabe, ni entona bien, seguramente pensaban. Y bueno, y así le despreciaban porque eran hermanos, no le respetaban. Vamos a leer en la primera carta a Timoteo en el capítulo 6, verso 2. Y hermanos, notamos que para toda nuestra vida hay enseñanza. Esta carta a Filemón también es una carta que nos habla mucho de nuestra vida diaria, hermano, nuestra vida práctica. Porque mayormente hoy en día la labor de los hermanos, o cada uno que tenemos un trabajo, estamos en relación de dependencia. Estamos en relación de dependencia, la mayoría. Así que necesitamos aprender, hermano, de esto. Dice y en el verso 2, capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, y los que tienen amos fieles, dice en la versión antigua, pero también dice en la 1960 los que tienen amos creyentes. No nos tengan en menos por ser hermanos. Si Pablo presenta esto es porque ocurría, hermano. No es que a Pablo se le ocurrió por si las dudas, no. Estaba ocurriendo, hermano, y sabía que iba a seguir ocurriendo si él no ponía un orden. Por eso dice, esto enseña y exhorta. La palabra exhortar ya viene porque algo está ocurriendo. Y dice,
por ser hermanos, antes sírvanles mejor, por cuanto son fieles y amados, y partícipes del beneficio. Esto enseña y exhorta. Bueno, vemos que Pablo presenta la enseñanza para el hombre que está en relación de dependencia, que tiene un amo creyente, pero también ahora Filemón le enseña, como amo creyente, a tratar a su esclavo. Qué hermosa manera de trabajar, ¿eh? Nos presenta, hermano, también el orden en la congregación, ¿eh? Aquellos que son obreros, ¿eh? Y aquellos que no son obreros. Aquellos que sirven, ya sea por dar la palabra, en la oración o en la visita a los hermanos. Hay muchas maneras de servir, hermano. Y aquel que aparentemente no hace nada. Aquel que aparentemente, eso siempre recalcamos, ¿eh? Aparentemente no hace nada. Porque todo hermano es útil en la obra del Señor. Y bueno, necesitamos entender así, hermano, la importancia de verlos a cada uno en el Espíritu. Verlo como si fuese Cristo, hermano, porque Cristo está allí. Cristo está allí, hermano. Y notamos esto, hermano, en el verso 17. Así que si me tienes por compañero, otra vez Pablo, recíbele como si fuese yo mismo. Hermanos, el verso 17 y el verso 12 prácticamente es muy parecido. ¿Me tienes por compañero? Si me tienes por compañero. Y muchas veces, y qué hermoso si hoy en día los obreros se miran entre sí y se preguntan, hermano, ¿vos me tenías por compañero? Y nos examinamos nuestro corazón, en nuestro corazón cada uno. Le tengo por compañero al hermano. Meditemos, hermano, porque esto es necesario para la edificación del cuerpo de Cristo, para una sana edificación, para que el edificio crezca bien ordenado, hermano. Porque aparentemente, hermano, esto ha sido muy mal interpretado en la cristiandad. Pablo insta a Filemón y a la iglesia a tener el mismo sentir. Pablo siempre guió al pueblo a vivir en paz. ¿Por qué los hermanos no han entendido esto, hermano? ¿Cómo puede ser que la iglesia de hoy y de la historia no haya entendido esto? ¿Por qué hay tantas divisiones? Porque no han entendido el significado del compañerismo. Porque no se han dejado guiar por la palabra del compañerismo. Esto es real, hermano, y tenemos que ser claros. O no se ha entendido o se es rebelde, hermano. No hay otra opción. Dos nomás vamos a enumerar, hermano. O se entendió o somos rebeldes. Así nomás de claro, hermano. Porque Pablo de la Escritura siempre nos habla, hermano, de esto. Vamos a leer para ir terminando, hermano, la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 13 y verso 11. La segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y verso 11. Resta, hermanos. Vemos que Pablo está finalizando la segunda carta a los Corintios. Y esta segunda carta muestra cómo se mueven los sacerdotes. Pablo en movimiento en el sacerdocio espiritual, el cual la cabeza es Cristo. Dice, resta, hermanos. Quiere decir como lo único que falta, hermanos. Falta solamente esto. Que tengáis gozo, seáis perfectos. En otra versión dice, seáis perfeccionados. Tengáis consolación, sintáis una misma cosa. La iglesia en Corinto necesitaba esto, hermano, sentir una misma cosa. No habla de decir, ay, yo siento que estoy alegre. No se refiere a ese sentimiento del alma, hermano, sino de que la fe esté establecida en la verdad y conforme a la doctrina, y que estemos de acuerdo conforme a la doctrina dada, que estemos no por lo que nosotros opinamos ni decimos de lo que dijo el hermano fulano, sino porque la palabra está escrita así. Eso es estar de acuerdo en la misma cosa.
Porque la palabra dice así: tengáis paz, dice, y el Dios de paz y de amor será con vosotros, hermanos. Cuando leemos estas escrituras, verdaderamente podemos arrodillarnos, humillarnos y entrar al lavacro del Señor, entregar nuestra mano, nuestro pie, y parece que queremos decir, como dijo Pedro: Señor, lávame completo entonces, porque necesitamos, hermano, aprender. Necesitamos unirnos en la doctrina, establecernos en la doctrina, en la verdad, estar de acuerdo con la palabra de verdad, no con el hermano o la hermana, sino con la verdad. Gracias a Dios, tengáis paz. Y vemos, hermano, que cuando todo esto se cumple, ahí el Dios de paz y de amor será con vosotros. Gracias al Señor. Ahí, hermano, gracias al Señor. Hermano, ahí cuando... Por eso es que el Salmo 133, hermano, glorifica tanto a Dios, que nos gozamos por ese salmo, pero el entendimiento es mucho más profundo de lo que cantamos o podemos leer. Y este verso está muy bien semejante, podemos decir, a lo del Salmo 133. Resta esto, hermanos, resta así, hermano. Esto es lo que falta. Tengamos gozo, seamos perfectos, seamos completados, hermano. Tengamos consolación y sintamos una misma cosa. Tengamos paz, y hermano, el Dios de paz y de amor va a ser con usted y conmigo. Que el Señor les bendiga, y bueno, vamos a continuar luego, hermano. Se bendiga la palabra y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con una alabanza para terminar este programa, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Libertad de la gracia quiero gozarla cantando, mi gratitud a Dios Padre quiero decirlo alabando, la vestidura de Cristo quiero lucirla cantando, cuanto más luz yo recibo, más libre sigo alabando. Bendita gracia de Dios de amor, mi vida transformó, de la angustiosa legalidad Cristo me libertó. La justicia de los hombres casi mata mi esperanza, y cuando ya agonizaba Cristo vino a rescatarme. Aquella voz que decía: el fuego eterno te aguarda, de pronto quedó en silencio y enmudeció Jesucristo. ¿Cómo poder dejar de alabar si revivió mi ser? Que callen los que declaran fe sin conocer a Dios. Las ataduras legales que aprisionaron mi vida dejaron de intimidarme con su justicia por obras, y de agradar a los hombres tampoco hoy me preocupa. El don de Dios me hizo libre y lo demás ya no importa. Soy vencedor en Cristo Jesús, lo declara Él. Su fortaleza y honor también son mi provisión. Soy vencedor en Cristo Jesús, lo declara Él. Su fortaleza y honor también son mi provisión.